la asambleísta Silvia Salgado. Ya, ahí parece. Ya. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas asambleístas, a las organizaciones, instituciones, pero especialmente a las organizaciones y al movimiento social de niños, niñas y adolescentes que han venido siendo actores fundamentales en la construcción de esta norma. Yo quiero, sí, retomar algo que ya dijo la compañera presidenta de la Comisión Ocasional. La actualización de esta norma y la reforma correspondiente tiene su base en hechos y en realidades que este propio Pleno de la Asamblea Nacional conoció, debatió y aprobó por unanimidad, y que fue precisamente un informe de la Comisión AMPETRA que recomendaba, resultado precisamente de una evaluación y de un control político que se hizo a las instituciones, la falta de un sistema nacional de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dando cuenta asimismo de que cada una de las instituciones se limita hasta hoy a hacer su parte, sin importar la integralidad de un problema social latente. Ese fue entonces quizás el compromiso primero que hizo este pleno y que yo quería recordar a efectos de que cuando estamos debatiendo el mismo, no olvidemos la responsabilidad que tenemos. Yo creo que 4 cosas son fundamentales ponernos de acuerdo. Que este código no tiene que ser regresivo en derechos. Esa es nuestra principal preocupación que debería tener, porque los derechos tienen que ser progresivos y no pueden ser regresivos y sería inconstitucional aquello. Este código igualmente tiene que, cuando hablamos de progresividad, estamos hablando de tomar en cuenta estos estándares nacionales que están y que nos marca la propia Constitución, pero también los estándares internacionales que nos marcan una serie de instrumentos que la propia Asamblea, ¿no? O que tienen origen legislativo, la aprobación y la vigencia de estos instrumentos internacionales cuando se trata al menos de derechos. Y el tercero que me parece fundamental es que nos corresponde articular, dar cierta congruencia a esta norma con otros cuerpos legales que están vigentes y que obviamente bien pueden ser reformados porque precisamente este código pretende ser el gran paraguas, es decir, el gran sistema nacional descentralizado de protección que inclusive lo vaya abarcando a otros subsistemas o a otros sistemas. Me refiero, por ejemplo, a lo que es el propio Código Orgánico Administrativo, el Código Civil, el Código el COTAD, la propia Ley Orgánica de Educación Intercultural, el COGED, esta ley de los datos, la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, una serie de normas que precisamente dan cuenta de que no hay una integralidad en el tratamiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque hoy más que nunca nos hemos puesto de acuerdo y ahora ya hablamos, ya debatimos y ya nos ponemos de acuerdo en principios fundamentales. El interés superior del niño. Este principio fundamental de la integralidad. ¿Sí? Estos principios fundamentales que tienen que necesariamente ser priorizados, porque cuando tratamos este código, no estamos hablando de las creencias, no estamos hablando de los intereses, de lo más diverso que hay, de los padres de familia. Estamos hablando de
niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos, nos había dicho la presidenta. Y se fundamenta precisamente esta norma en esa gran diferencia de que no son objetos de protección. Nosotros, los adultos, protegiendo a nuestros pequeños objetos, hijos o de cualquier condición o relación familiar. Eso no, eso se acabó. Los estándares nacionales, la propia Constitución, los instrumentos internacionales dice, no, no va por ahí. Esta sociedad tiene que asumir la responsabilidad de legislar y de tener normas de convivencia social, entendiendo que estos seres humanos son ciudadanos con plenos derechos. Por lo tanto, son sujetos de derechos. Yo creo que esos son los temas, o sea, sobre los cuales nos vamos a ir poniendo de acuerdo, porque como se decía acá, un gran código de más de 600 artículos, ponernos a decir en este artículo cámbiese tal palabra, no. Tenemos que ponernos en los grandes elementos que constituyan la norma, y el otro elemento que me parece fundamental señalarlo es el hecho de que este código, una vez que sea aprobado, sea aplicado. O sea, tenemos que garantizar la aplicabilidad del mismo. Y por eso es que hay todavía, entiendo yo, algunos planteamientos que reflejan la ausencia precisamente de consensos para aprobar este código. Y me voy a referir a ellos, porque es importante garantizar la aplicación del mismo. Primero, hablando de los temas de constitucionalidad. En la comisión AMPETRA, uno de los temas que fundamentó su recomendación fue el cumplimiento del artículo 341, que nos habla de un sistema nacional descentralizado de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que por ese lado debe estar solventado el que esta norma es constitucional porque está directamente y literalmente, como se dice ahora, está explícito que necesitamos contar con este sistema nacional descentralizado. Claro que actualmente este sistema que responde a la condición anterior a Montecristi del 2008, existen las juntas cantonales, los consejos cantonales de protección, y se podría considerar que ya existe un sistema y que se está pretendiendo construir otro paralelo. Yo creo fundamentalmente que esto tiene que entenderse como una responsabilidad del Estado para ir articulando institucionalmente este modelo descentralizado, de este sistema nacional descentralizado de protección, que si bien es cierto hoy funciona ya a nivel descentralizado de manera general, son consejos de protección de derechos humanos, en donde están ahí los grupos vulnerables básicamente. Lo que estamos insistiendo acá es en este otro principio que no podemos ocultarle y que es la recomendación de instrumentos internacionales de la propia convención, que es el interés superior del niño y el tratamiento en políticas públicas y en cualquier decisión de Estado de la especialidad y de la especificidad. Lo uno no contrapone a lo otro, por lo tanto hay que buscar estos elementos que nos permitan no decir esto está de más, no sirve o es inconstitucional por esto. No, yo creo que hay que articular esto que explica la condición específica y especial de los niños para asumir dentro de la nueva institucionalidad, a lo mejor de una manera progresiva, pero necesaria para poder entender lo que significa este código. Me parece que esos son uno de los puntos, o sea, que hay que solventarlos. El otro que me parece fundamental y que acá se acaba de decirlo, es sobre algunas observaciones referentes a lo que los asambleístas
creo que es el asambleísta Yepes y el asambleísta Ron, acaban de señalar y que ha sido parte ya de un debate que entendíamos es superado. Y es superado porque la Asamblea Nacional tiene también responsabilidades, o sea que cumplir y tiene un ámbito de competencias. No puede legislar lo que se le ocurre o lo que los determinados asambleístas de un periodo piensan o los que vienen podrán cambiarlo. Yo creo que vivimos en un país y en una sociedad en donde aspiramos a que una institucionalidad vaya garantizando. Hay algunas preocupaciones, ¿no? Respecto de que la propuesta del código no cumpliría en aplicar las sentencias de la Corte Constitucional en lo que se refiere al tema de derechos y en particular al tema de las familias. Yo creo que eso la comisión ocasional ha hecho esfuerzos por incluirlo, pero aún falta temas y las formas, o sea, de cómo están redactadas, a lo mejor ya podrían dar cuenta de unas discrepancias que terminemos votando unos de una manera o votando por separado y al final de cuentas cerrando los ojos a la realidad. Y eso es grave para los niños, para los adolescentes. Por eso yo propongo precisamente en los temas, por ejemplo, respecto a derechos, en donde hay pronunciamiento de órgano competente de constitucionalidad, se tiene que advertir de manera rigurosa las sentencias de la Corte. Me refiero, por ejemplo, a la sentencia del caso Satia, que trata sobre los derechos de identidad, ¿no? O sea, eso no tenemos que nosotros poner nuestros criterios cuando hay sentencia de constitucionalidad y este código lo que debe hacer es asumir esas sentencias porque está por órgano competente y es vinculante para las normas, en este caso que puede ser la ley. Lo mismo pasa con las sentencias de la Corte Constitucional, o sea, que equiparan derechos y obligaciones, especialmente frente a parejas del mismo sexo, nos guste o no. Hay una sentencia que cualquier cosa que pongamos acá en la ley contraria puede ser sujeto inclusive o objeto de inconstitucionalidad. Yo creo que no hay que poner más allá, ni menos ni más. Porque cuando aquí se pone, ¿no es cierto?, que el proyecto coloca en el artículo 48 el derecho a la identidad, posibilitando el cambio de nombre a través de mecanismos judiciales, eso no dice la Corte. Eso no dice la Corte Constitucional. Habla inclusive de mecanismos administrativos. Y hoy nosotros en este código estamos poniendo mecanismos judiciales. Realmente me parece fundamental que vayamos poniéndonos de acuerdo en estos temas y vayamos garantizando estos consensos necesarios. Me preocupa la propuesta y las observaciones de la UNICEF. La UNICEF es el organismo parte del sistema de Naciones Unidas que hace vigilancia y tiene una especialidad en estos temas de derechos. Por lo tanto, yo creo que hay que atender a estas observaciones que hace la UNICEF a efectos precisamente de que en el espacio y en la voluntad política y en la apertura necesaria, la propia presidenta de la comisión pueda entablar o recoger o discutir en el espacio que implica cerrar este debate y proponer el texto definitivo para la votación, porque creo que ese será el camino, porque estos consensos hay que construirlos. Yo creo que es importante afinar esto que ha indicado especialmente la UNICEF respecto de las contradicciones concurrentes o de la duplicación de contenidos o de lagunas jurídicas o de la falta de articulación y concordancia en algunos temas. Yo creo que hay que identificar esos temas y hay que solventar estas observaciones, porque lo que entiendo yo contribuirán al que esta norma pueda tener esa facilidad en su aplicación.
Lo propio, afinar la conexividad y la congruencia con otros cuerpos normativos. Respecto especialmente a la observancia de los comités de los derechos del niño, yo creo que esto de la especificidad y de la especialidad y de la estructura, especialmente de las instituciones, o sea, responsables de la rectoría, de cómo se va a ir implementando este sistema, yo creo que es posible entender de que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, estos consejos cantonales de la niñez, los consejos para la protección de derechos, que se han transformado en consejos internacionales y que no mantienen un mandato específico y especial en relación a la protección de los derechos de los niños, o sea, pueden ir creando progresivamente esta especificidad y esta especialidad. Es fundamental entonces recoger estas preocupaciones. Y en torno a lo que plantea la AME, el CONGOPE y la CONAJUPARE sobre esta creación de lo que ellos llaman estos entes adicionales y oficinas especializadas. Permítame ponerme en la situación de los GATS. O sea, en el sentido, o sea, de responsabilizarse efectivamente con la aplicación. En ese sentido me pongo. Y obviamente van a tener problemas cuando hoy más que nunca se ha evidenciado de que son los órganos que han tenido que asumir inclusive otras competencias y sin los recursos. Yo creo que es justificable esta preocupación que tienen los GATS. Sin embargo, yo sí considero de que es importante que haya este espacio de diálogo que permita recoger especialmente alternativas que garanticen la implementación con la especificidad y la especialidad que requiere estos consejos de protección. Está visto de que la solución definitiva a los problemas que tiene en este momento, los problemas de presupuesto, los gobiernos autónomos descentralizados, no solamente en esta competencia, si es que así se le quiere llamar, porque es parte de garantizar la calidad de vida de la gente en territorio, radica en cambiar de manera definitiva ese modelo de equidad territorial que incluye la concepción del modelo de distribución de recursos. No podemos seguir ya manteniendo un sistema de distribución de recursos inequitativo, obsoleto, que favorece solamente a los grandes municipios y en su gran mayoría el 75% de GATS, ¿no? El 75% del GATS se ve realmente imposibilitado. Y esto no es cuestión de voluntad política nomás, porque el tema de derechos no puede ser, si tengo voluntad política, cumplo, si no tengo, no cumplo. No. En el caso de los niños, al menos aquí no se puede tener una norma de la voluntad, sino del derecho exigible. Y en esas circunstancias, yo sí considero y estoy de acuerdo que es preciso que esta misma norma ya incluya la responsabilidad del órgano rector de las finanzas públicas, el que con prioridad vaya también encarando el tema de la asignación de recursos. Yo quiero poner también, finalmente, hay algunos temas que ojalá se pueda también tener la oportunidad de hacerlo por escrito, aunque sé que estamos en segundo debate. Sin embargo, me preocupa el hecho también de que no se haya o no tenga el mayor desarrollo este enfoque de la interculturalidad. Este principio de la interseccionalidad es importantísimo. Aquí no son los niños, las niñas no son todos iguales. Hay niños y niñas y adolescentes pobres, más discriminados, excluidos de todo derecho, y en esas circunstancias es imperioso que la norma considere este principio de la interseccionalidad. Y lo otro, en la articulación con los otros sistemas.
el propio informe de AMPETRA dio cuenta de una articulación entre los sistemas. El sistema de inclusión económica social, el MIES, no puede decir me corresponden estos niños, los otros no. No puede decir el sistema de educación, cumplo mi parte y lo que pase, los derechos de los niños fuera del aula o desde el portón de la unidad educativa para afuera, no es mi responsabilidad. Tenemos que articular lo propio el Sistema Nacional de Salud. Necesitamos una articulación y una coordinación responsable. Por eso necesitamos tener claridad quién es el organismo rector y en qué condiciones va a asumir esta responsabilidad que tiene que garantizar ante todo derechos en momentos en donde no basta poner en el código, por ejemplo, el derecho al Internet, cuando el mismo derecho al Internet nos trae al mismo tiempo riesgos de violencia digital. Mire usted. Entonces, en esas condiciones, esto tiene que articularse en un sistema con las garantías, con la responsabilidad de que los derechos tienen que ser realmente garantizados en su aplicación de una institucionalidad, de una sociedad y dentro de esa sociedad de una familia responsable frente a los hijos. Lastimosamente nos ha tocado incluir un capítulo en donde ya tenemos que describir y desagregar todas las violencias a las cuales están expuestas nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. Quienes hemos estado desde el grupo parlamentario de los niños, niñas y adolescentes, haciendo acompañamiento, proponiendo los temas para tener este gran código o también socializando, construyendo el mismo con la academia, con los organismos especializados, no podemos sino decir que es importante ir subsanando esta falta de consensos que sí es evidente, pero que esto no justifica el que no consideremos importante y prioritario este código. Gracias, presidente.